¿Alguna vez usted o alguien que conoce ha estado en una boda en la que la novia o el novio fue abandonado en el altar y cómo se desarrolló el caos? Historia 1. En la boda de la hermana de mi mejor amiga, todo parecía sacado de una película romántica hasta que llegó el momento de los votos. El novio empezó a temblar, dejó el papel en el suelo y soltó un «Lo siento, no puedo». Nadie entendía qué pasaba. La novia se quedó paralizada, el sacerdote confundido, y la familia del novio salió corriendo detrás de él mientras huía del altar. Más tarde descubrimos que había vuelto con su ex apenas una semana antes de la boda. El caos fue tan grande que los invitados comenzaron a discutir entre ellos. Algunos defendían al novio por no fingir, mientras otros exigían que devolviera cada centavo invertido. La fiesta se transformó en una reunión de chismes y lágrimas, con la novia encerrada en un cuarto hasta la madrugada. Historia 2. Un compañero de trabajo me invitó a su boda, y todo marchaba bien hasta que apareció una mujer desconocida vestida de rojo. Interrumpió la ceremonia gritando que el novio le había prometido casarse con ella y que incluso vivían juntos. El silencio duró apenas unos segundos antes de que empezara el escándalo. La madre de la novia abofeteó al novio. La abuela casi se desmayó, y los invitados comenzaron a grabar con sus teléfonos. La novia tiró el ramo al suelo y salió caminando con paso firme, sin mirar atrás. Mientras tanto, el novio intentaba explicar, pero nadie lo escuchaba. La boda terminó convertida en un trending topic local, con videos circulando en redes sociales esa misma noche. Historia 3. En el pueblo de mis padres hubo una boda muy esperada porque eran de familias reconocidas. La ceremonia se celebraba en la iglesia principal y estaba repleta. Cuando llegó el momento del «sí, acepto», la novia respondió sin titubear, pero el novio pidió un minuto. Se dirigió al micrófono y confesó que estaba siendo obligado por su familia a casarse, que en realidad estaba enamorado de otra persona y que no podía continuar. La tensión fue insoportable. Gritos, gente llorando, el sacerdote tratando de calmar la situación y los familiares del novio arrastrándolo fuera. La novia, en cambio, tomó la palabra con dignidad y dijo: «Gracias por no condenarme a un matrimonio sin amor». Los invitados la aplaudieron de pie, y aunque fue humillante, también fue un acto liberador. Historia 4. Una prima mía fue abandonada en el altar de la forma más cruel. El novio nunca apareció. Todos pensaron que se había retrasado, pero después de una hora, la madre del novio confesó que él había tomado un avión la noche anterior rumbo a otro país. Imaginen la escena: el salón decorado, la música lista, la comida servida, y la novia llorando desconsolada frente a todos. Hubo discusiones entre las familias. Algunos exigían cancelar inmediatamente todo, pero otros proponían seguir con la fiesta para no perder el dinero. Al final, la fiesta continuó, pero sin los novios. Los invitados bailaron mientras la novia se encerraba en la habitación del hotel. Durante años en el pueblo se habló más de esa fuga que de cualquier otra boda. Historia 5. Fui testigo de un abandono en el altar que parecía una película de comedia negra. Justo cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía, un amigo del novio levantó la mano. Todos rieron, creyendo que era una broma, hasta que dijo en voz alta que él y la novia tenían una relación secreta desde hacía meses. El caos fue inmediato. El novio tiró las flores al piso, la novia se quedó en shock y los invitados se levantaron a gritar. Hubo hasta empujones y amenazas. La boda terminó en un bar cercano, donde el novio se encerró con sus amigos a beber hasta el amanecer. Lo más irónico es que, un año después, la novia terminó casándose con ese mismo amigo que interrumpió la ceremonia. Historia 6. Cuando era adolescente, en mi barrio ocurrió algo que nadie olvida. Una pareja llevaba años de noviazgo, y todos pensaban que su boda sería el evento más grande del año. La iglesia estaba decorada con flores blancas y azules. Había músicos en vivo, y la novia llegó deslumbrante en un carruaje tirado por caballos. Sin embargo, cuando llegó el turno del novio, nadie lo vio. Pasaron 10, 20 y hasta 40 minutos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La madre de la novia entraba y salía del recinto hablando por teléfono, y los murmullos crecían. Finalmente, alguien contó que el novio había sido visto en la terminal de autobuses esa misma mañana, con una mochila al hombro. La novia, al enterarse, rompió a llorar en medio del altar. La gente no sabía si consolarla o indignarse. Hubo discusiones entre invitados. Unos decían que era mejor descubrir la verdad a tiempo, otros pedían linchar al cobarde. Al final, la novia se levantó, se limpió las lágrimas y dijo:
No permitiré que me arruinen mi día. Comeremos, bailaremos y mañana seguiré con mi vida. Se quitó el velo y salió al banquete sola, y muchos invitados la siguieron. Ese acto de dignidad se convirtió en una especie de leyenda local. La novia que hizo su fiesta sin novio. Historia 7. En la boda de un primo lejano ocurrió un drama de película. Todo iba bien hasta que, justo antes de empezar la ceremonia, llegó un coche a toda velocidad. De él bajó una joven con el vestido arrugado y los ojos rojos de llorar. Caminó directamente hacia el altar, interrumpió al sacerdote y gritó que estaba embarazada del novio. La conmoción fue indescriptible. La novia palideció. Los familiares del novio se levantaron furiosos y la madre de la joven trataba de sacarla a la fuerza. El novio negó todo, pero varios amigos murmuraban que era cierto, que lo sabían desde hacía meses. La novia arrojó el anillo al suelo, le dio una bofetada al novio y salió corriendo del lugar. Hubo empujones, insultos, llantos y hasta alguien que se desmayó. Al final, la boda no se celebró y los invitados se quedaron en shock, atrapados en un banquete que se volvió incómodo. Durante semanas se habló del escándalo y la reputación de ambas familias quedó marcada. Lo más triste es que aquella joven realmente tuvo al hijo, y el novio nunca quiso hacerse responsable. Fue un recordatorio brutal de que las apariencias pueden ocultar historias terribles. Historia 8. Asistí a una boda universitaria que parecía moderna y relajada, organizada en un jardín enorme con mesas estilo picnic y música en vivo. Todo transcurría con risas y selfies hasta que llegó la hora de la ceremonia. El novio se veía incómodo, sudaba y evitaba la mirada de la novia. Cuando el oficiante preguntó si aceptaba casarse, él titubeó, y después de un silencio eterno, dijo que no estaba seguro. La novia quedó paralizada. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos gritaron que era una vergüenza. La madre del novio lo jaló del brazo y le rogó que recapacitara, mientras los amigos del novio trataban de convencerlo de continuar. Pero él se levantó, se quitó la corbata y dijo: «Prefiero soportar la humillación ahora que arruinar la vida de los dos». Tomó sus cosas y se fue caminando por la entrada del jardín, bajo la mirada de todos. La novia, temblando, pidió que se retiraran las decoraciones y que no se sirviera la cena. Hubo lágrimas, discusiones y un silencio incómodo en el lugar. Lo curioso es que, años después, la novia confesó que le había hecho un favor. Encontró a alguien mejor y siempre agradeció aquel no en el momento justo. Historia 9. Un amigo de mi hermano estuvo a punto de casarse, pero lo que sucedió fue digno de un documental. La ceremonia estaba programada en una playa privada. Todo se veía perfecto. Toldos blancos, velas, música suave de violines. Cuando el juez pidió los votos, el novio sacó un papel y empezó a leer, pero lo que salió de su boca no fueron votos, sino una confesión. Dijo que llevaba tiempo engañando a la novia con su propia dama de honor. La novia gritó. La dama de honor intentó huir corriendo y los invitados se levantaron indignados. Hubo un forcejeo entre amigos y familiares. Algunos tiraron copas, otros intentaban separar a las personas que discutían. La boda se convirtió en un campo de batalla en la arena. Finalmente, la novia tomó el micrófono, respiró profundo y dijo: «Gracias por mostrarme quién eres antes de que firmara». Acto seguido, pidió que apagaran la música romántica y pusieran reggaetón. Lo que siguió fue surrealista. Una mitad de invitados bailando para no desperdiciar la fiesta y la otra mitad marchándose indignada. La novia terminó riéndose a carcajadas mientras bailaba con sus amigas, demostrando que la humillación no la destruiría. Historia 10. En la boda de la hija de un político local ocurrió uno de los espectáculos más caóticos que he presenciado. La iglesia estaba llena de figuras importantes, periodistas y hasta cámaras de televisión porque era un evento de interés social. El novio parecía tranquilo, la novia radiante. Pero cuando llegó el momento de la firma, el novio dejó la pluma sobre la mesa y dijo: «No puedo. No quiero convertirme en un títere de esta familia». La novia se quedó helada. El padre de ella se levantó gritando y los fotógrafos aprovecharon para capturar cada segundo. Los invitados comenzaron a discutir. La seguridad intentaba controlar a la prensa y la novia lloraba desconsolada. Lo que debía ser una unión se convirtió en un escándalo político. Esa misma tarde, los periódicos locales publicaron titulares como «Boda del año termina en desastre» y «Novio rechaza firmar frente a cientos de testigos». La novia desapareció de la vida pública durante meses, y el político perdió parte de su reputación. Años después, todavía se recuerda ese episodio como el no más televisado de la ciudad. Historia once,
En mi ciudad hubo una boda que parecía sacada de una revista de lujo. El novio venía de una familia adinerada y habían contratado a un chef francés, una orquesta enorme y un salón de cristal. Todo iba perfecto hasta que, en mitad de la ceremonia, un hombre con traje oscuro entró corriendo, cargando un sobre en la mano. Sin pedir permiso, entregó los papeles al sacerdote y declaró que el novio estaba legalmente casado en otro país. Se desató un caos absoluto. La novia gritaba, ¡mentiroso! Los invitados comenzaron a filmar, y los padres del novio intentaban sobornar al desconocido para que se callara. El sacerdote, incómodo, revisó los documentos y confirmó que eran auténticos. La boda se detuvo de inmediato y los periodistas que cubrían el evento se abalanzaron sobre los novios. La novia salió corriendo entre flashes, y el apellido de la familia quedó manchado para siempre. Ese mismo día, la noticia apareció en todos los noticieros nacionales, y el escándalo económico y social fue tan grande que el negocio familiar del novio quebró meses después. Historia 12. Una amiga de mi madre fue testigo de un abandono brutal en el altar. La novia había preparado todo con meses de anticipación. Incluso contrató un coro gospel que ensayó durante semanas. Pero justo cuando caminaba hacia el altar, el novio recibió un mensaje en su celular. Se puso pálido, guardó el teléfono y, en lugar de esperar a su prometida, salió caminando hacia la puerta principal. La novia quedó congelada en medio del pasillo con su vestido blanco y la música sonando de fondo. El coro seguía cantando mientras la familia corría tras él. Más tarde supimos que el mensaje era de otra mujer que aseguraba estar embarazada de él y le exigía elegir. El novio optó por huir en lugar de enfrentar a la novia. El ambiente se volvió insoportable. Los invitados seguían en sus asientos sin saber si aplaudir, irse o consolarla. Al final, la novia subió al escenario, tomó el micrófono y dijo, «No soy yo quien debería sentir vergüenza hoy». Su serenidad se volvió viral porque alguien grabó el momento y lo compartió en internet. Historia 13. En un pequeño pueblo costero presencié una boda que acabó como tragedia. El novio estaba nervioso desde el inicio, pero nadie le dio importancia. Cuando llegó el turno de los votos, comenzó a tartamudear, respiró hondo y confesó delante de todos que era homosexual. La iglesia quedó en silencio absoluto. La novia lo miraba incrédula mientras él pedía perdón. Los padres de ambos se levantaron. Los amigos lloraban y la abuela de la novia comenzó a rezar en voz alta. Hubo discusiones violentas. Unos lo aplaudían por su sinceridad, otros lo insultaban por haber esperado hasta ese día. La novia, con dignidad, se quitó el anillo y lo dejó en el altar sin decir una palabra. El novio salió corriendo entre lágrimas y aplausos mezclados. Aunque fue doloroso, muchos coincidieron en que aquel fue un acto de valentía. La novia se recuperó con el tiempo, pero el pueblo jamás olvidó la escena en la que una boda se convirtió en confesión pública de identidad. Historia 14. Una compañera de universidad invitó a todo su círculo a su boda, que se realizaría en un viñedo. La decoración era de ensueño. Luces colgantes, barricas de vino y un arco de flores gigantesco. La ceremonia avanzaba normalmente hasta que, en el momento de los votos, el padrino del novio se acercó al micrófono para hacer un brindis sorpresa. Todos pensaron que sería un discurso gracioso, pero en cambio confesó que estaba enamorado de la novia y que no podía permitir la unión. El lugar explotó en gritos. Algunos invitados lo aplaudieron por su honestidad, mientras otros lo acusaban de arruinar el evento. El novio, furioso, intentó golpearlo, pero los amigos lo detuvieron. La novia no pronunció palabra. Simplemente dejó el ramo en el suelo y se marchó caminando sola entre las mesas. El resto de la noche fue un desastre. La mitad de los invitados se quedó bebiendo, discutiendo quién tenía la razón, y la otra mitad abandonó el viñedo en silencio. Meses después, la novia terminó en otra ciudad y nunca más se habló de ella en el grupo. Historia 15. El caso más surrealista que escuché fue el de un compañero de trabajo. Él asistió a la boda de su prima en un hotel de playa. Todo parecía perfecto hasta que, justo cuando iban a intercambiar los anillos, una mujer con un bebé en brazos apareció entre los invitados. Sin dudarlo, caminó al centro y le gritó al novio, ¿vas a casarte fingiendo que no tienes un hijo? La novia se quedó helada. El público comenzó a murmurar y la madre del novio intentó sacar a la mujer. Pero ella levantó al bebé y dijo, mírenlo, es idéntico a él. Nadie pudo negar el parecido. El caos fue inmediato. La novia tiró el ramo al piso, los invitados empezaron a discutir entre sí y el gerente del hotel pidió que desalojaran el salón. La fiesta terminó con policías presentes para separar a las familias.
Lo más insólito es que, unos meses después, la novia decidió criar al bebé junto al novio, perdonándolo. Sin embargo, todos los que estuvimos ahí sabemos que aquella boda será recordada más por el escándalo que por la unión. Historia 16. En la boda de la hija de un reconocido empresario, el altar se convirtió en escenario de un verdadero espectáculo. La ceremonia estaba siendo transmitida en vivo por una cadena local porque la familia era muy influyente. Cuando el sacerdote pidió el consentimiento del novio, en lugar de responder, este sonrió nerviosamente y dijo: «No puedo casarme con alguien que no amo». La novia quedó petrificada. El padre de ella se levantó furioso y los invitados comenzaron a murmurar. El novio, sin titubear, confesó que estaba enamorado de otra persona y señaló a su propio testigo de boda, un amigo de la infancia. El escándalo fue inmediato. Cámaras captaron el momento en que la madre de la novia gritaba insultos, el amigo trataba de huir y los reporteros se empujaban para obtener declaraciones. La novia rompió en llanto, tiró el ramo contra el suelo y salió corriendo entre flashes y cámaras. Esa noche, el video se volvió viral en toda la región y la familia nunca pudo limpiar el bochorno de aparecer en las noticias como la boda que terminó en confesión amorosa inesperada. Historia 17. En mi vecindario hubo una boda que todavía da de qué hablar. La novia era muy querida y todo estaba listo para que se casara en un club campestre. Los invitados esperaban con copas de vino en la mano, pero al llegar el momento de la ceremonia, el novio simplemente no apareció. Pasaron 15, 30 y hasta 60 minutos. Finalmente, llegó un mensajero con un sobre dirigido a la novia. Al abrirlo, encontró una carta en la que el novio escribía que había decidido viajar al extranjero para buscar su verdadera felicidad y que no podía casarse. El silencio fue absoluto, hasta que la madre de la novia se desmayó. Los invitados comenzaron a discutir entre ellos. Algunos exigían que demandaran al hombre, otros intentaban consolar a la joven. Lo increíble es que, para no desperdiciar la inversión, los organizadores decidieron continuar con la fiesta. La novia desapareció en una habitación privada, mientras los invitados bailaban como si nada. Años después, se supo que el novio había huido a otro país con su secretaria, lo que añadió más sal a la herida. Aquella boda pasó a la historia como la fiesta sin novio. Historia 18. En la boda de una compañera de trabajo, se vivió uno de los momentos más tensos que he presenciado. Todo transcurría en un jardín hermoso, con luces cálidas y mesas decoradas con velas. La novia llegó puntual, pero el novio se veía inquieto. Cuando llegó el turno de los votos, la novia pronunció los suyos con emoción y lágrimas en los ojos. Cuando tocó el turno del novio, él se quedó en silencio largo rato, hasta que finalmente confesó que no podía casarse porque estaba endeudado hasta el cuello y solo aceptó la boda para que la familia de ella lo ayudara económicamente. El escándalo fue brutal. La familia de la novia comenzó a gritarle «aprovechado». Los invitados arrojaban insultos y hasta copas de vino. La novia, furiosa, lo abofeteó en público y gritó que era un estafador. El hombre huyó entre insultos mientras los invitados trataban de calmar la situación. La boda no solo terminó en caos, sino que la novia tuvo que enfrentar meses de rumores. Lo irónico es que, poco tiempo después, descubrieron que el novio también había pedido dinero prestado a otras mujeres. Historia 19. Asistí a la boda de un primo en un pequeño pueblo donde todos se conocen. La iglesia estaba llena. Y justo antes de la ceremonia, un niño de unos 6 años entró corriendo y gritó: «¡Papá! ¡No te olvides de mí!». Todos quedaron en shock. El novio se puso blanco como papel, la novia volteó con ojos desorbitados y una mujer apareció detrás del niño, acusando al novio de ser el padre y nunca hacerse responsable. El caos se desató en segundos, familiares tratando de callar a la mujer, invitados murmurando y algunos grabando la escena. La novia tiró el velo al suelo y le gritó al novio que todo se había terminado. El sacerdote intentaba calmar la situación, pero nadie lo escuchaba. El niño lloraba, la mujer gritaba, y los invitados exigían explicaciones. La ceremonia se canceló en ese instante. Años después, cada vez que alguien menciona ese pueblo, siempre sale el tema del niño que interrumpió una boda para revelar un secreto que destruyó una familia entera. Historia 20. Un excompañero de la universidad invitó a todos a su boda, que se realizaría en un teatro antiguo restaurado. Había orquesta, pantallas gigantes y hasta transmisión por streaming para familiares lejanos. Todo parecía espectacular. Hasta que, justo en el momento de mostrar un video con fotos de los novios, apareció por error, o quizá por venganza de alguien, un clip íntimo del novio con otra mujer.
Los invitados gritaron horrorizados. La novia quedó petrificada y el novio intentaba desesperado detener la proyección. Hubo empujones, insultos y hasta golpes entre familiares. La novia, con un gesto frío, tomó el micrófono y dijo: «Gracias por mostrarme la verdad antes de firmar». Dejó el anillo sobre el escenario, se marchó entre aplausos y el teatro quedó en un caos total. Lo más curioso es que nadie supo quién había editado el video. Algunos sospechaban de un ex de la novia, otros de un amigo traicionado del novio. Esa boda terminó siendo recordada como la proyección maldita, y las imágenes circularon en internet durante semanas. Historia 21. En la boda de un colega, la iglesia estaba llena, y el ambiente era solemne cuando irrumpieron dos agentes con chalecos y una carpeta sellada. Preguntaron por el novio por su nombre completo, y él, aún con la flor en el ojal, levantó la mano confundido. El sacerdote intentó continuar, pero uno de los agentes anunció que traían una orden de arresto por fraude y suplantación de identidad en contratos de su empresa. La novia, pálida, buscó a la madre del novio, que empezó a gritar que aquello era una confusión. La mitad de los invitados sacó el móvil, la otra mitad intentó impedir que se lo llevaran. El padrino empujó a un agente y se armó un forcejeo torpe que terminó con bancos volcados y gente llorando. El novio, entre sollozos, le dijo a la novia que todo se arreglaría. Ella le respondió con un hilo de voz: «No hay boda, no hubo marcha nupcial, solo sirenas alejándose y un silencio espeso en el altar». El banquete se convirtió en asamblea improvisada. Unos defendían la presunción de inocencia, otros mostraban pantallas con noticias que confirmaban investigaciones abiertas desde hacía meses. La novia se quitó el velo, lo dejó sobre el reclinatorio y se marchó con su hermana, sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que alguien pasa frente a esa iglesia, recuerda el día en que el sí se transformó en esposas. Historia 22. Fui a una boda bilingüe en la que contrataron a un intérprete para que los abuelos del novio, que no hablaban nuestro idioma, entendieran la ceremonia. Todo era encantador hasta que llegó la pregunta clave. El oficiante dijo: «¿Aceptas?». El intérprete se adelantó y, por nervios o torpeza, tradujo una negativa al idioma de los abuelos. Y acto seguido, creyendo que debía verbalizar la respuesta del novio, anunció en voz alta: «No acepta». El murmullo fue un rugido. La familia de la novia entendió que el novio había rechazado el matrimonio, y el padre de ella, rojo de ira, se levantó a pedir explicaciones. El intérprete tartamudeaba que había sido un error, pero el oficiante, confundido, declaró que la ceremonia debía detenerse hasta aclararlo. La novia, temblando, preguntó al novio si de verdad quería casarse. Él dijo que sí, una y otra vez, pero el embrujo ya estaba hecho. Los invitados discutían sobre malentendidos, presagios y señales. La abuela del novio, llorando, pedía que repitieran la pregunta desde el principio, como si eso borrara la mala fortuna. Tras una hora de caos, la novia dijo que no podía seguir con la duda, que le dejó escuchar un no en su propio altar, aunque fuera un error. Canceló la boda, y el intérprete, destrozado, se disculpó arrodillado. Nunca vi una confusión técnica arruinar tantas vidas en tan poco tiempo. Historia 23. Una amiga mía planeó una boda campestre minimalista. Todo iba perfecto, hasta que llegó un grupo vestido de lino blanco, seguidores del gurú espiritual que la novia había empezado a escuchar meses antes. El gurú, con una calma inquietante, pidió 1 minuto de silencio y luego declaró que había tenido una visión. Ese matrimonio desequilibraría el orden del universo. La gente se rió al principio, pero la novia se quedó clavada, hipnotizada. El novio le apretó la mano. Ella la retiró. Los seguidores empezaron a cantar un mantra suave y los invitados se dividieron. Algunos pedían respeto, otros exigían que se fueran. El gurú habló de liberarse de la cadena del apego, y mi amiga, con voz firme, dijo que no podía casarse porque aún no había completado su camino interior. El caos fue inmediato. La madre de la novia acusó al gurú de manipulación. El hermano del novio quiso enfrentarlo y varios invitados se interpusieron. La ceremonia colapsó entre gritos y llanto. La novia, con paso casi trance, se marchó con el grupo blanco hacia la salida, mientras el novio quedaba solo frente al arco de flores, sosteniendo 2 anillos que ya no significaban nada. Nadie pudo convencerla ese día. Meses después, supimos que dejó el grupo, pero la boda ya era un pasado imposible de recomponer. Historia 24. Asistí a una boda donde todo parecía calculado al milímetro, salvo por un detalle. La novia tenía una hermana gemela.
A la familia le hacía gracia el parecido, y jugaron con eso en fotos y bromas durante la semana previa. El día de la boda, cuando la novia llegó al altar, la gemela apareció desde el fondo de la iglesia gritando que el novio la había besado en la despedida por confusión. El novio negó, pero los testigos murmuraban que los vieron salir juntos de un bar. La novia preguntó mirando a ambos, ¿fue confusión o fue intención? Nadie respondió. El silencio duró un suspiro y luego todo estalló. La madre de las gemelas regañaba a ambas. El padrino intentaba apartar al novio, y los invitados convertían el pasillo central en una discusión encendida sobre límites y respeto. La gemela, llorando, dijo que se había arrepentido al instante. La novia dejó caer el ramo y dijo que no podía vivir con la duda de si su pareja distinguía entre ella y su hermana. Se quitó la tiara y anunció que no habría boda. El novio intentó abrazarla, pero ella se apartó con un giro seco. A la salida, las dos hermanas se fueron en coches separados. El comentario que quedó flotando fue el más cruel. Si no supo reconocerla antes del sí, menos lo haría después. Historia 25. La boda de una compañera de oficina se celebraba en un ayuntamiento elegante. Todo iba rápido, casi administrativo, hasta que un funcionario de inmigración, con gesto serio, pidió hablar un instante con el oficial civil. Tras unos minutos, regresaron, y el funcionario tomó la palabra. Tenían indicios de que el matrimonio era de conveniencia para obtener residencia. Señaló incongruencias en fechas, domicilios y trabajos. El novio, nervioso, dijo que era un malentendido. La novia trató de tomar su mano, pero él la apartó. Los invitados se dividieron en bandos, algunos indignados por la intromisión, otros susurrando que algo olía raro desde hacía tiempo. El funcionario advirtió que continuar podría implicar sanciones. La madre de la novia gritó que estaban humillando a su hija. El padre del novio pedía que firmaran y aclararan luego. La novia, con la voz quebrada, preguntó, ¿me amas o me necesitas? Él no respondió. Fue suficiente. Ella dijo que no se casaría bajo sospecha y entregó el ramo al oficial civil como si fuese una renuncia. Hubo lágrimas, discusiones y una salida desordenada del edificio, con periodistas locales rondando. La pareja nunca formalizó nada después. Lo único que quedó fue la certeza amarga de que, a veces, la frontera entre amor y trámite es un abismo imposible de saltar. Historia 26. En la boda de una amiga del trabajo, cuando todos aguardábamos el sí, entró un notario con un sobre lacrado enviado por el difunto abuelo del novio. El padre del novio, orgulloso, dijo que se trataba de una bendición póstuma. El notario leyó en voz alta una cláusula del testamento. El heredero solo recibiría la empresa familiar si se casaba sin capitulaciones y se comprometía a vivir en la ciudad natal por un mínimo de 5 años. La novia quedó en shock. Su plan era mudarse al extranjero para un doctorado. El novio, indeciso, pidió un minuto. El padre insistía en firmar ahí mismo un documento de aceptación. La ceremonia se detuvo y el altar se convirtió en mesa de negociaciones. Aparecieron carpetas, un bolígrafo elegante y un murmullo de abogados improvisados entre los invitados. La madre de la novia alegó que aquello era chantaje emocional. El padrino intentó mediar y casi acaba a empujones con el suegro. El sacerdote, abrumado, sugirió ir al salón y respirar. La novia tomó el micrófono y dijo que no pensaba casarse bajo una condición económica, que quería un matrimonio, no un contrato de obediencia. El novio, presionado por su familia, dudó un segundo más. Suficiente para romperlo todo. Ella dejó el ramo sobre el ambón y se marchó del brazo de su hermana. El notario cerró el sobre. Los músicos callaron y el silencio pesó más que cualquier herencia. Historia 27. Fui a una boda patrocinada como si fuera un festival. Marcas de maquillaje, trajes, pastelería y hasta una app de citas que pagaba la transmisión en directo. Había pantallas con logos, un maestro de ceremonias influencer y un contador de me gusta encima del arco floral. Cuando llegó el momento de los votos, una productora interrumpió para repetir la toma con mejor luz. La novia respiró hondo, pidió continuar sin cortes y la productora le susurró que el contrato exigía decir unas frases exactas. La novia se plantó. Mi voto no es un guión. Desde una cabina, el director pidió detener todo. El representante de la app amenazó con penalidades y la madre del novio suplicó, solo unas líneas más, hija. En el chat del streaming llovían comentarios. El novio, atrapado entre patrocinios y promesas, le dijo que podían ceder esta vez por el bien del evento. Fue la chispa. La novia devolvió el micrófono, se quitó la capa del vestido y dijo que no quería que su matrimonio empezara como un anuncio.
Hubo abucheos, aplausos, discusiones sobre dinero adelantado, un pastel que se partió antes de tiempo y un equipo técnico desconectando cables mientras los invitados buscaban taxis. La app cortó la señal con un texto frío. Transmisión finalizada. También terminó la relación. Historia 28. En la boda de un vecino, cuando todo estaba alineado para el intercambio de anillos, un mensajero entró con una nevera portátil de laboratorio y pidió firmar un acuse. La madrina, que resultó ser médica, reconoció el logotipo y, sin pensarlo, abrió el paquete. Era un resultado de paternidad solicitado semanas antes y enviado por urgencia, porque la novia estaba embarazada y querían despejar dudas antes del gran día. Nadie pensó que llegaría a la hora exacta. La hoja decía, con frialdad clínica, que la probabilidad de paternidad del novio era prácticamente nula. El silencio duró un latido y luego se convirtió en estampida verbal. El mejor amigo del novio miró al suelo. La madre de la novia pedía cerrar el sobre. El juez de paz imploraba calma. El novio, con la voz quebrada, preguntó si alguien más sabía. La novia lloró que fue un error antiguo y que el amor debía pesar más que una cifra estadística. El padrino retrocedió 2 pasos. Muchos entendieron. El novio dejó el anillo en el reclinatorio y dijo que no podía prometer lo que acababa de romperse. La ceremonia se disolvió en discusiones, llamadas y un brindis amargo en vasos de plástico, porque nadie quiso tocar la cristalería fina. El mensajero, pálido, firmó la entrega y se fue. Nadie volvió a pronunciar la palabra milagro ese día.